Hay consolas que simplemente desaparecen, se quedan obsoletas y se olvidan, pero luego están otras, como la PlayStation Portable de Sony, que se niegan a morir. Y su historia, la que empezó cuando las fábricas ya habían cerrado, es casi más alucinante que la de su propio lanzamiento. Pues esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible? Y la respuesta, ojo, no la vamos a encontrar en ninguna oficina de Sony. La respuesta está en los foros de Internet, en las habitaciones de miles de fans que se negaron a decirle adiós. Para entender por qué tanta gente se volcó con ella, por qué lucharon para mantenerla viva, primero tenemos que rebobinar. Hay que recordar por qué fue tan especial desde el minuto uno. Cuando la PSP llegó en 2004, es que no fue un pasito más en la evolución de las consolas. Fue un salto de gigante. Sony no estaba creando una maquinita portátil y ya está. No. Lo que lanzó fue un centro de entretenimiento completísimo de bolsillo que redefinió por completo lo que significaba jugar fuera de casa. Y para que se entienda la magnitud de esto hay que ver el contexto. A la izquierda, un juego de 1952 que necesitaba un ordenador que ocupaba una habitación entera. A la derecha, el fenómeno de 1985 que se coló en todas las televisiones. ¿Y la PSP? Pues la PSP cogió la potencia para crear mundos en 3 dimensiones y la comprimió en algo que te cabía en el bolsillo del pantalón. O sea, era ciencia ficción hecha realidad. Pero es que no eran solo los juegos, que ya era increíble. Era la idea de llevarte todo tu universo digital a cuestas. Pensemos un momento, no solo juegos con gráficos que parecían de la tele, sino también tus películas, toda tu música y hasta una ventana a Internet. Era un todo en uno que sus competidores, es que ni se lo podían llegar a imaginar. Y claro, Sony no se quedó de brazos cruzados. Durante casi una década, la compañía siguió puliendo su visión, buscando la portátil perfecta. Esta cronología nos cuenta una historia muy interesante. Primero, la obsesión con el físico. Más fina, más ligera, una pantalla que se viera mejor. Luego, ¡boom!, un salto al vacío con la PSP Go, quitando los discos por completo. Se adelantaron a su tiempo, quizá. Y al final, un intento de hacerla más barata para que llegara a todo el mundo. Cada modelo fue un intento de Sony por mantener la consola en la cresta de la ola. ¿Y cuál fue el resultado de toda esta evolución? Pues un exitazo, vamos. 82 millones. Es una auténtica barbaridad, una cifra que demuestra hasta qué punto esta consola caló hondo en todo el mundo. Pero siempre hay un pero. En 2014, la historia oficial llega a su fin. Sony apaga las máquinas. Y justo ahí, cuando todo parecía perdido, es donde la narrativa da un giro de guión brutal. Porque el fin del apoyo de la empresa fue la chispa que encendió la mecha de la comunidad. A ver, ¿y cómo es posible que un grupo de fans le dé la vuelta a la tortilla y tome el control del hardware de una empresa multimillonaria? Pues la clave de todo, la respuesta, está en una sola palabra: firmware. Para que nos entendamos todos, el firmware es básicamente el cerebro de la consola, es su sistema operativo, el software que Sony le metió en la fábrica para que hiciera lo que ellos querían que hiciera y nada más. Y aquí está la madre del cordero. A la izquierda tenemos el firmware oficial de Sony, el OFW. Un sistema cerrado, un jardín vallado. Solo permite jugar a juegos oficiales y usar las apps aprobadas por Sony. Pero a la derecha está la magia. El Custom Firmware o CFW, creado por la comunidad. Este software modificado es como una llave maestra que revienta todas las cerraduras y abre un universo de posibilidades. Con esa llave maestra en la mano, la comunidad no solo mantuvo la PSP con vida, no, la transformó en algo mucho más poderoso de lo que nunca fue. El proceso para librarla, que vemos aquí a grandes rasgos, es una auténtica genialidad de la comunidad. En esencia, encontraron una pequeña grieta en el muro de Sony y en lugar de taparla, la usaron para abrir una puerta gigante. Una vez dentro, instalaron su propio sistema operativo, uno que desataba todo el potencial que la consola tenía escondido. ¿El resultado? Pues una transformación total. De repente, la PSP ya no era solo para juegos de PSP. ¡Qué va! Se convertía en una máquina del tiempo, capaz de jugar a los clásicos de consolas antiguas. Era una biblioteca portátil con cientos de juegos en una sola tarjeta de memoria. Y por si fuera poco, un lienzo en blanco para que la gente creara sus propias aplicaciones y juegos. Y todo esto nos lleva al increíble legado que esta comunidad ha construido. Un legado que, la verdad, va mucho más allá del propio hardware. El punto fundamental es este. Un dispositivo que estaba destinado a convertirse en basura electrónica fue rescatado y elevado a la categoría de objeto de culto. Se convirtió por méritos propios en la máquina retro portátil definitiva y, de paso, aseguró que su fantástico catálogo de juegos no se perdiera en el tiempo. Esta cita de un miembro de la comunidad lo clava, lo resume a la perfección. No se trataba solo de jugar a juegos sin pagar,
para nada. Se trataba de libertad. La libertad de usar el hardware que se había comprado de la manera que se quisiera, sin las limitaciones impuestas por el fabricante. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta bastante potente para pensar. Cuando una compañía abandona una tecnología, ¿a quién le pertenece realmente? ¿A la empresa que la creó o a la comunidad que la mantiene viva, la mejora y le da un nuevo propósito? La historia de la PSP, bueno, parece que nos da una respuesta bastante clara, ¿no?